Abrimos página de mercado y lo hacemos mirando al IBEX 35, que pierde una nueva cuota esta mañana cuando abríamos la bolsa en el programa de Federico Jiménez Los Santos aquí en la sintonía de Es Radio. Les contábamos cómo el IBEX conseguía mantener el nivel de los 11.700 puntos. Ya lo ha perdido, 11.690 puntos según nos muestran las pantallas de los servicios en tiempo real de la bolsa, con números rojos en este momento para el principal indicador de nuestro mercado, y tenemos 11.696 para ser exactos, y una caída del 0,84%. Tenemos ya al teléfono a nuestro analista cabecera de hoy, que es Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, encantado de estar contigo, Luis. Para quienes todavía no te conozcan, eres asesor financiero y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, amigo de esta casa y perspicaz analista de lo que sucede en los mercados. Hoy, sin duda, la actualidad pasa por esa dana, pero en el plano bursátil, en el plano empresarial, hoy los titulares se los lleva Goirí Golzarri, que va a presentar su renuncia voluntaria como presidente de CaixaBank. Desayunábamos a primera hora de la mañana con esta noticia. No sé si tiene un impacto serio en los mercados o cómo la lees tú como especialista. No, o sea, un impacto serio no tiene. Qué duda cabe que Goirí Golzarri pues marca el fin de una era, ¿no? En CaixaBank y sobre todo, bueno, en el sector bancario en general, ¿no? Ya que él tuvo un rol fundamental en toda la reestructuración que tuvo que ver, como sabéis, de Bankia y en la integración en CaixaBank, ¿no? Bueno, yo creo que a priori, pues en el muy estricto corto plazo, pues sí que puede generar cierta incertidumbre, ¿no?, inicial entre los inversores y empleados, aunque yo creo que el próximo, pues está claro que continuará con el legado de transparencia, ¿no?, y estabilidad financiera que él impuso, ¿no?, como digamos nota destacada, ¿no?, en toda su carrera, ¿no? Bueno, yo creo que lo más destacable de él fue, sin lugar a dudas, la consolidación de una banca más sólida y sobre todo fiable, ¿no?, en un momento en el cual los mercados lo necesitaban tras toda la crisis de Lehman Brothers en el año 2008. Y yo creo que no, eso no va a cambiar, ¿no? Si bien es cierto que bueno, se va alguien importante en la reestructuración bancaria, en cómo se entiende la banca desde el año 2008. Y si acaso algo de volatilidad en muy estricto corto plazo, sobre todo en CaixaBank, y nada más en largo plazo se disipa, ¿no?, por completo. Desde luego, bueno, Goirí Golzarri, sin duda, uno de los ejecutivos españoles más exitosos de los últimos años, que además pilotó esa absorción de Bankia de una manera, bueno, pues yo creo que hay que llamar la atención, ¿no?, sobre lo bien que lo ha hecho y cómo ha funcionado el negocio. Estaremos muy pendientes de esta información, pero tenemos otras noticias, otros indicadores, en este caso, Gustavo, que sí que pueden operar más en serio sobre el devenir de los mercados, no de hoy, sino de lo que se venga por delante, y es esa que tanto miramos tú y yo, la inflación. Sí. Resulta que la inflación general ha subido en el avance de octubre al 1,8% interanual, un índice que el mes pasado caía en el intermensual y que vuelve a subir en el índice general, en la variación mensual, un 0,6%, y la subyacente que también vuelve a subir y lo hace hasta el 2,5%. Es decir, las tensiones inflacionistas, mucho ojo, que siguen ahí encima de la mesa. Sí, no solamente siguen, sino que van a seguir. O sea, el que piense que la inflación, como nos quieren vender buena parte de los componentes de los bancos centrales, ha remitido, pues hacerse trampas al solitario es engañarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que además en Europa, donde además de tener, es especialmente peligroso, porque en Europa la inflación o el proceso de desinflación se está debiendo a que Europa está metida en una recesión. Todos los países europeos, aunque las cifras del PIB digan lo contrario, están creciendo con deuda, con lo cual, en términos de sector privado, estamos en recesión. Y claro, cualquier repunte de la inflación lo que te está diciendo es que vamos hacia una estanflación. Es decir, lo que tenemos es decrecimiento con repuntes en los precios como consecuencia de la pérdida del valor del euro, ¿no? El euro ha perdido prácticamente todo su valor desde que, o el 50% o 60% de su valor desde que nace en el año 2000, y el 90% de su valor con respecto a otros activos como el oro, ¿no? Pero es que el repunte de la inflación en España, que es un lugar donde
donde parecía que ya había remitido total, es bastante curioso porque la subyacente, como bien has indicado, pasa del 2,4 al 2,5, pero tenemos la intermensual que se va desde un menos 0,6, como estaba la anterior, mucho por encima de lo que esperaba el mercado en un 0,5 y ya en un 0,6. Esto sería, si anualizamos esta tasa, estamos hablando de inflaciones bastante altas, nada que ver con lo que el Banco Central Europeo está intentando vender si es que vuelve a bajar los tipos de interés, que yo empiezo a dudar que lo haga la Reserva Federal, así que el Banco Central Europeo tendría que recular, o vamos, si quiere anticiparse al mercado, pues luego va a tener un problema grave, ¿no? Estamos viendo además en estos días que manda en los mercados, evidentemente, tenemos sobre todo a los analistas de los distintos fondos de inversión buceando en los resultados de todas las compañías, en el caso español del IBEX 35, que están presentando resultados trimestrales. También los estamos viendo en Estados Unidos. Alphabet, por ejemplo, ha presentado resultados. No sé si sigues, digamos, con precisión toda esta temporada de resultados, pero ¿cómo lo estás viendo? En España, desde luego, está lastrando al IBEX 35, ¿no? Sí, a ver, realmente los resultados que nos tienen que importar, salvo que seas accionista determinado de una empresa a nivel macro y a nivel global, son los que aporte Estados Unidos y más concretamente Estados Unidos, las FANG, que son los que representan el 40% del índice del Standard & Poor's 500, prácticamente el 40%, y por tanto va a marcar el devenir de nuestra propiedad privada, sobre todo de los accionistas, en el muy estricto corto plazo. En tanto en cuanto, si los beneficios empresariales de las FAN corrigen, nuestras carteras van a corregir casi seguro, salvo que las tengamos indexadas al oro o a otro tipo de activos refugio que se comportan de manera correlacionada negativamente con el apetito por el riesgo. Y esta es la realidad. Ahora mismo, pues parece ser que los resultados de Google, para ser honestos, son buenos, han crecido prácticamente en todos sus segmentos, pero si buceas más en los datos, y Tesla también ha crecido en todos sus segmentos, si buceas más en los datos, la pregunta es si estos buenos resultados justifican los múltiplos que se están pagando por estas empresas, ¿no? Que están cotizando a múltiplos históricamente exagerados. Yo diría que son los máximos históricos de todas las FANG, ¿no? Y esto es un problema porque en el momento en el cual, digamos que todo se sostiene por un hilo muy fino, y en el momento en el cual unos beneficios determinados no cumplan con las expectativas de mercado, que son elevadísimas, entonces el castillo de naipes se puede caer, ¿no? Y esto va a arrastrar a todas las bolsas mundiales. Yo no soy catastrofista, ni mucho menos, pero sí alerto de que estamos en un momento en el cual todo lo que descuenta el mercado es maravilloso, ¿no? Es como si viviéramos en el país de Alicia, de las maravillas. Y no es así. En el momento en el que haya cualquier tipo de repunte en la inflación, tengamos cierta recesión, los ingresos por publicidad son los primeros que se resienten en este tipo de escenarios, estas empresas van a corregir y se van a llevar por delante los índices en por lo menos un 10 o un 15%. Y no habrá pasado absolutamente nada, simplemente habrán ajustado un poco el sobrevalor y el mundo seguirá funcionando igual de bien, ¿no? O igual de mal, ¿no? O sea, quiere decir que tener cuidado, ¿no? Y mandar un mensaje de prudencia, porque yo creo que los índices están cotizando históricamente muy elevados, ¿no? ¿Crees que va a tener algún tipo de efecto lo que suceda la semana que viene en Estados Unidos respecto al propio devenir de los índices? ¿Crees que puede el resultado ser un catalizador precisamente de que arranque esa reversión a la media que estabas deslizando en tu anterior intervención? ¿O crees que los mercados ya tienen descontado lo que vaya a suceder? No, sí, por supuesto que va a afectar, ¿no? Sobre todo porque, como bien has dicho, Luis, el mercado ya tiene descontado un escenario. ¿Y cuál es el escenario que tiene descontado el mercado? Pues que gana Trump. Entonces, si Trump no gana y gana Kamala Harris, pues todos aquellos que se han posicionado en bolsa buscando la victoria de Trump, pues tendrán, muchos de ellos venderán y por tanto el mercado corregirá, ¿no? O sea, al final el mercado va a descuenta expectativas y si estas expectativas no se cumplan, sea de la índole que sean, pues el mercado tiende a corregir esa información que no había descontado en forma de precio y probablemente pues corregiría en caso de que ganara Harris, al margen de que luego Harris sea mejor o peor para la economía, que obviamente no será mejor que Trump, tampoco es que Trump vaya a ser muy bueno, ni bueno siquiera, pero será el peor, el mejor de los males, ¿no?
Tenemos que mirar también de cerca, Gustavo, lo que está sucediendo, ayer lo comentábamos también, lo que está sucediendo en el mercado de los automóviles, de los constructores de automóviles, de los fabricantes de automóviles en España, perdón, en Europa. Unos datos que empiezan a asustar. Hemos conocido, después de varias informaciones que apuntaban a cierres de fábricas, a recortes de personal, a bajadas de sueldo dentro de Volkswagen, han presentado resultados. Los resultados alcanzan los niveles no pre-COVID, del COVID, o sea, de las caídas que registraron en tiempo de pandemia y de encierros, donde se congelaron las ventas. Volkswagen se estrella, leo en prensa especializada, su beneficio operativo cae a niveles de la pandemia de COVID-19. Esta es una tendencia malísima. En Mercedes también publicó profit warnings. En Estados Unidos Ford tampoco atraviesa una buena situación. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que la industria automotriz es la más castigada ahora mismo. Con caídas, fíjate, Porsche ha caído un 50%. Estamos hablando también del sector de lujo. Salvo Ferrari, que cotiza unos múltiplos que son impresionantes, o sea, es para no tocar ni con un palo de lo cara que está, pero sí que es verdad que el sector automotive está sufriendo una transformación muy fuerte, aparte de que ser un sector tremendamente cíclico y que puede estar adelantando una recesión en muchos casos, ¿no? Pero sí que muchos inversores tienen miedo con respecto al sector automotive, ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese sector y de otros. Gustavo, no te vayas, que después del resumen informativo de la una vamos a hablar tú y yo de oro, que me apetece hacerlo largo y tendido. Muy bien. Nos vamos a las noticias.